Ya son las 10 de la mañana con 32 minutos y vamos a ir con una nueva entrevista, una nueva conversación y en este caso con la mirada puesta en el Vaticano, tomando en cuenta que estamos a horas del comienzo del cónclave que finalmente va a estar definiendo quién será el sucesor de Francisco en el Vaticano. Durante estas últimas semanas, poco más de una semana, han habido encuentros de las congregaciones generales. Se espera que entre hoy y mañana también haya jornadas dobles en el trabajo de estas congregaciones generales a puertas de lo que va a ser el cónclave y poder ir efectivamente planteando algunos escenarios. Se ha señalado que ya hay 131 cardenales en Roma de los 133 electores y bueno, va a ser bien importante el poder ir proyectando lo que se viene en estos próximos días y para ello estamos en estos momentos en línea con el sociólogo experto en temas de religión y académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA-USACH, Cristian Parker, a quien saludamos y agradecemos este tiempo. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, lo primero, ya lo decíamos, estamos en el escenario previo a lo que va a ser el cónclave. Se han estado desarrollando estas reuniones de las congregaciones generales que para muchos sirven particularmente para ir proyectando no solamente temas importantes a tener en cuenta para la Iglesia Católica, sino que ir proyectando algunos nombres, pero hasta ahora pareciera que no hay nada del todo concreto en cuanto a los cardenales que eventualmente puedan ser papas en el futuro. Entendamos un poquito también, profesor, estos encuentros de las congregaciones generales, ¿cuán relevantes son? Mira, son muy relevantes porque los cardenales vienen de sus propios países, regiones, con sus propios análisis acerca de la Iglesia, acerca de lo que fue el papado de Francisco y sobre todo de lo que debiera ser el nuevo papado. Uh-huh. Entonces, estas congregaciones, los cardenales aprovechan cada uno para hablar y para hacer sus planteamientos. Entonces, en esa instancia, no solo, como dices tú, se ve cuál podría ser la perspectiva que tiene que seguir la Iglesia, sino también un poco se ven las caras, digamos, sí. y aprovechan de ver quién podría ser de los que está hablando. Dicen que cuando fue electo Francisco, el Papa, el cardenal Bergoglio, ¿no? Dijo un discurso en estas congregaciones previas que fue muy marcante. Entonces parece que eso como que también llevó a que varios que estaban indecisos después optaran por él. Oiga, profesor, ya que estamos hablando también de estas señales, ya nos decía particularmente lo que eventualmente pudo haber significado este discurso de Bergoglio para su elección posterior como papa. Muchos están mirando con atención también las características de lo que va a ser este cónclave y la cantidad además de cardenales que fueron nombrados por el propio Francisco. Son 108 de los 133 que están habilitados para votar, que de alguna manera podría hacer pensar de que las miradas de Francisco en torno a la Iglesia Católica y a la realidad mundial podrían estar teniendo o corriendo con un poquito de ventaja tomando en cuenta esta mayoría. Pero acá no estamos frente a una elección de la política común y corriente. Aquí hay muchos factores que entran a jugar, profesor. Exactamente. Sería equívoco pensar de que estamos ante una elección política, menos todavía con criterios de política partidista. Incluso las divisiones que uno hace entre conservadores, progresistas, son hasta por ahí nomás, porque digamos hay algunos cardenales que son en lo moral muy conservadores y en lo social muy progresistas. Entonces, y otro factor muy importante, además de lo que tú dices, sí, que Francisco nombró a tantos, ¿no? 108 de los 133 que van a elegir. El otro factor es que Francisco descentralizó la Iglesia, ¿no? Hace unos 50 años, para decirlo de esa manera, la inmensa mayoría de los cardenales que participaban en un cónclave eran europeos e incluso más de la curia. Hoy día no. Hoy día el número de cardenales que son europeos, que son de la curia, son la minoría. ¿Por qué? Pues Francisco nombró de muchas
países Sí. de muchas regiones, ¿no? De regiones que jamás habían tenido cardenales, ¿no es cierto? En Asia, en África, ¿no? Entonces, eso ha diversificado mucho la composición actual del cónclave. Bueno, y si miramos además América Latina, tiene 23 cardenales que van a estar participando de este cónclave, que también es importante relevarlos a la hora de ir analizando obviamente las perspectivas. Ya lo decíamos, profesor, acá no solamente se va a estar eligiendo un nuevo papa, sino que además de alguna manera el camino que va a estar siguiendo la Iglesia Católica en los próximos años también se está discutiendo, se está planteando en estos debates. ¿Cómo ve también desde una perspectiva de actor internacional, también como representante de esta feligresía alrededor del mundo que pareciera, y al menos es la lectura que se hace para muchos, ha ido bajando en forma sustancial en el tiempo? ¿Cómo se va proyectando esta iglesia y cómo también este liderazgo puede ser fundamental? Sí, efectivamente. Lo que sucede es que estamos en una época de gran transición cultural en el siglo XXI. Esa transición cultural afecta también a la religión, afecta también a las iglesias, y por cierto afecta también a la Iglesia Católica. Uh-huh. Esa transición podríamos caracterizarla como el paso de una sociedad más centrada en ciertos valores tradicionales a una sociedad más centrada en un conjunto de valores, por así decirlo, más liberales, ¿no? Más abiertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la Iglesia Católica quiere sobrevivir en términos históricos de larga proyección, la Iglesia tiene que, como decía en el Concilio Vaticano II, ayornarse, Uh-huh. o sea, adaptarse a los tiempos que corren. Eso quiere, por ejemplo, hoy día hay un tema muy controvertido, ¿no es cierto?, que es qué sucede con las mujeres en la Iglesia. Claro. Entonces, el Papa Francisco hizo una serie de medidas que fueron medidas tímidas, digamos, en el sentido de nombrar a una que otra mujer en algún puesto importante en el Vaticano. Eso tuvo una reacción contraria de muchos obispos que no aceptan, ¿no? Porque están todavía con la cosa tradicional. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Si el día de mañana la Iglesia Católica no se abre a una participación real de las mujeres, ¿no? Bueno, la Iglesia va a seguir perdiendo fieles, va a seguir desubicada desde el punto de vista de los tiempos que corren. Entonces, yo creo que ese tipo de temas, por ejemplo, son importantísimos, son decisivos. Sí. Yo no creo que el próximo Papa, digamos, cualquiera que sea el cardenal que elija, no creo que vaya a haber una transformación radical y que diga, no, de ahora en adelante se ordenan mujeres. Eso lo veo muy impensable, ¿ya? Pero sí podría ser que siga habiendo una tendencia a una mayor participación para que vaya abriendo camino hacia una perspectiva de equidad de género en la Iglesia. Ahí también es fundamental porque ahí cuando hablábamos de ayornar, muchas veces tiene que ir en armonía con lo que es el canon, con lo que tiene que ver con las raíces más profundas de la Iglesia Católica. Y ahí nos encontramos con grandes conflictos, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién. Claro, es que mira, lo que pasa es lo siguiente. Ahí voy a ponerme un poquito sociólogo. ¿Ya? Lo que pasa es que las iglesias, ¿no? Perviven en el transcurso de los siglos porque tienen ciertas costumbres y ciertas tradiciones que varían poco. Claro. ¿No? O sea, si las iglesias no fueran conservadoras, por así decirlo, Sí. Rápidamente quedarían fuera de la historia. ¿Por qué? Porque en cada coyuntura se disolverían, por así decirlo. Pero el otro, ¿me entiendes? Por un lado, la iglesia siempre tiende a un cierto elemento conservador. Pero por otro lado, como lo decía un sociólogo importantísimo que es Troeltsch, decía, dentro de la iglesia se van provocando grupos renovadores, ¿ya? Uh-huh. Que van de alguna manera resistiendo y cambiando esos elementos, esos cánones más tradicionales. Entonces, en ese proceso interno, en esa dinámica interna, si van ganando los grupos renovadores, entonces la iglesia se va renovando. Entonces, en este minuto, esta elección de papa es eso.
hasta qué punto estos grupos renovadores que encabezaba el Papa Francisco van a tener la mano para poder seguir renovando la iglesia, o hasta qué punto todo eso se va a revertir. Estamos a esta hora conversando con el sociólogo experto en religión y también académico del Instituto IDEA de nuestra Universidad, Cristian Parker. Profesor, están sonando algunos nombres. Yo decía, hasta ahora no se ha perfilado ninguno con mucha claridad. Están, por ejemplo, el cardenal Parolin, Zuppi, Tagle, Ambongo, Erdó, son al menos los que han estado sonando un poquito más. Últimamente hasta en las casas de apuestas empiezan a aparecer los nombres, llegamos a un extremo. Desde su perspectiva, ¿cómo ve ese elemento? Ahí teníamos también varios de estos nombres al menos, que vienen de zonas tal vez no tan tradicionales. África en el caso de Ombongo, Tagle que viene desde Filipinas, si mal no recuerdo. Claro. Tiene mucho que ver con lo que estaba planteando usted recién. ¿Cuánto juega la geopolítica acá? Harto. O sea, pero no es la única variable. Sí. No es la única variable. Pero mira, desde el punto de vista de la geopolítica, más que geopolítica, es geocultura. Sí. Porque en el fondo cada continente representa un área geocultural y geopolítica. Uh-huh. Pero mira, interesante lo siguiente, saber que de los papables, ¿no? Hay una lista que hace una organización internacional bastante experta en todo esto, y tiene 22 nombres, ¿ya? De esos 22 nombres, que podrían ser papables, ¿ya? Tres son de África, sí. 4 son de Asia, 12 son de Europa, 2 de Norteamérica y 1 de Sudamérica. Es decir, la baraja se va a variar. Ya es muy poco probable que elijan un latinoamericano. Sí. Y yo creo que ahí el tema va a estar en si acaso deciden elegir a un cardenal que venga de Asia o África, o vuelve a ser un europeo. Uh-huh. Entonces yo tengo la impresión de que hay una alta probabilidad de que pueda ser europeo. Sin embargo, hay presiones también para que haya esta apertura radical, digamos, y que hayan uno africano y uno asiático, ¿no? Ahora, si es africano, la cosa va a estar un poco más cargada para el conservadurismo, ¿no? Si es asiático, la cosa puede ser un poco más abierta. Y dentro de los europeos, bueno, están los conservadores y progresistas. Sí, es bien incierto el tema. Sí. Sí, y además con todos los otros factores que nos plantea usted dentro de lo que se va debatiendo en estas jornadas previas en los encuentros de congregaciones generales. Hay tantos factores de por medio que finalmente puede que muchas de estas proyecciones puedan quedar en nada. Oiga, profesor, yo quiero agradecerle mucho este tiempo. De seguro vamos a seguir recurriendo a usted durante estos días porque tenemos jornadas de cónclave. Sabemos que pueden ir extendiéndose en muchos días. Hemos tenido en estas últimas décadas 2 oportunidades de seguir cónclave, así que yo quiero agradecerle este tiempo y obviamente atentos a poder seguir conversando. Muy bien, encantado. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo, profesor, que esté muy bien.